¿Sabes qué tiene de curioso este billete? Aquí pone 20 euros, pero estos 20 euros no compran lo mismo en todos los sitios. Si viajo a Alemania, por ejemplo, igual equivalen a 15 euros, porque la vida allí es más cara. Pero si lo cambio por yenes y viajo a Japón, igual equivalen a 25 y puedo comprar más cosas. Lo curioso de todo es que hace 20 años, estos 20 euros compraban bastante más que hoy. ¿Qué ha cambiado? ¿Las cosas han vuelto mágicamente más caras? ¿Cómo es posible que el mismo billete, con el mismo número, valga cada vez menos? La respuesta nos lleva a uno de los temas más importantes de toda la economía: el dinero. Bienvenidos a la parte económica. En el primer vídeo de esta serie vimos que los precios son información. En el segundo vimos que los salarios también son más o menos un precio y que transmiten información igualmente. En este caso sería sobre el valor que aporta un trabajador. Hoy vamos a hablar de algo que todavía es más importante, porque hay un elemento que afecta absolutamente a todos los precios de la economía: el dinero. Pero antes de hablar de inflación, bancos centrales o expansión monetaria, empezamos por una pregunta mucho más básica. ¿Qué es realmente el dinero? Cuando pensamos en el dinero, solemos pensar en los billetes, las monedas, 50 euros, 100 euros, un bizum. Pero el dinero es mucho más que eso. Es una herramienta que utilizamos todos los días para intercambiar bienes o servicios. Imagina por un momento que mañana desapareciese el dinero. Si quisieras comprar una bicicleta, pues igual tendrías que encontrar a alguien dispuesto a aceptar algo a cambio por lo que tú estás pidiendo, ¿no? Eso sería el trueque. Cambiar lo que tú produces por lo que produce otra persona. Pues el dinero surgió precisamente para resolver ese problema. Surgió porque facilitaba el intercambio en los mercados. Por cierto, en Lidia, por si alguno no lo sabría, en torno al siglo VII a.C. Y no es un invento capitalista. Una vez entendido qué es el dinero, quiero hablar de un concepto que probablemente nunca hayas escuchado. O sí, si sigues mi blog. Pero que está presente en prácticamente todas las decisiones económicas. Y es, valga la redundancia, el cálculo económico. Suena muy técnico, pero la idea es mucho más sencilla de lo que parece. Imaginemos una pequeña cafetería. El dueño cada mes compra café, paga facturas, tiene que comprar los productos, leche, azúcar, el alquiler, el salario de los empleados. Al final de mes compara todos esos costes con el dinero que ha ingresado. Bien, si los ingresos superan a los costes, probablemente esté utilizando bien sus recursos y generando valor a los clientes y a la empresa. Si ocurre lo contrario y pierde dinero de forma continuada, puede ser porque no está haciendo una correcta asignación de los recursos. Eso precisamente es el cálculo económico: comparar costes y beneficios para decidir si una acción crea valor o la destruye. Pero aquí aparece algo todavía más importante. Todo este cálculo se realiza utilizando precios. El precio del café, el de la leche, el de la electricidad, el de los salarios. Esos precios son los que permiten al empresario tomar decisiones. Recordemos una vez más que los precios son información. Entonces, si esos precios dejan de reflejar la realidad por la que han sido alterados, entonces el cálculo económico también deja de ser fiable. Cuando las personas toman decisiones basándose en información equivocada, se empiezan a cometer errores. Diréis, pero Sergio, en este vídeo vas a hablar de la moneda. ¿Qué relación tiene con todo esto? Vale, si alteramos el valor de la moneda con la que medimos todos estos precios, también alteramos la brújula que guía las decisiones de toda la economía. Entonces, sabemos que los precios son información y que el precio del dinero dirige la economía. Juntando estos conceptos podemos entender qué es realmente la inflación. Si preguntas por la calle, la gente te dirá que es que todo es más caro. La definición teórica es que es una subida generalizada de los precios. Y en cierto modo, esa respuesta no es incorrecta. El problema es que describe el síntoma, pero no explica la enfermedad. Porque una cosa es que los precios suban y otra muy distinta entender por qué suben. Si un conflicto internacional interrumpe el suministro de petróleo, por ejemplo, habrá menos petróleo disponible.
Y cuando un bien se vuelve más escaso, su precio aumenta. Pero como el petróleo interviene en el transporte, la industria o la agricultura, ese incremento puede terminar afectando a otros sectores y otros muchos más productos. Pero eso no significa necesariamente que exista inflación monetaria, porque una cosa es la inflación normal, que digamos, y otra cosa es la inflación monetaria. Ahí lo que ocurre es que hay menos bienes disponibles, entonces es un problema de oferta. Mientras que la sociedad es objetivamente un poco más pobre porque dispone de menos recursos, ¿no? Ahora imaginemos una situación completamente diferente. Supongamos que la cantidad de bienes producidos en la economía, o en el país, vamos, permanece prácticamente igual, pero al mismo tiempo comienza a circular mucho más dinero. ¿Qué pasa aquí? Que las personas disponen de más dinero para gastar, pero la cantidad de viviendas, de alimentos, de coches o ropa no ha cambiado, o insignificantemente, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Que ese dinero adicional empieza a competir por los mismos bienes, y como consecuencia, los precios comienzan a subir de forma mucho más generalizada. Desde la perspectiva de la escuela austríaca, recordad que es la que vengo siguiendo en todo este proyecto, más adelante hablaré de otras escuelas, otras formas de pensar a nivel económico. Pues mientras que la perspectiva de la escuela austríaca, aquí encontramos una diferencia fundamental. Una guerra puede hacer que determinados bienes sean más caros porque son más escasos. La expansión monetaria puede hacer que el dinero pierda poder adquisitivo, provocando que prácticamente todos los precios tienden a aumentar con el tiempo. Y esta diferencia es muy importante, porque si confundimos un problema de escasez con un problema monetario, también vamos a confundir las soluciones para atajar ese problema. Si el problema es que hay menos petróleo, imprimir más dinero no va a crear ni una sola gota de petróleo. Y el problema es que si el dinero ha perdido valor, culpar únicamente a las empresas por subir los precios tampoco resuelve el origen del fenómeno. Por eso desde la escuela austríaca la pregunta más importante nunca es ¿qué precio ha subido?, sino ¿qué ha cambiado para que ese precio suba? Entonces, ¿qué provoca esa pérdida de poder adquisitivo del dinero? Bueno, es aquí donde entra un agente económico, el Banco Central Europeo, o BCE. No quiero entrar en muchos detalles teóricos porque quiero que esto se entienda bien. Imaginemos que el Banco Central Europeo decide estimular la economía porque considera pues, que hay poco consumo o poca inversión. Para ello puede reducir los tipos de interés y facilitar que los bancos obtengan financiación en condiciones mucho más favorables. ¿Qué ocurre entonces? Los bancos pueden conceder más préstamos, las familias encuentran hipotecas mejores, más baratas, las empresas financian nuevos proyectos con mayor facilidad, y bueno, pues oye, a primera vista, todo es una buena noticia, ¿no? Hay más inversión, hay más consumo, mayor actividad económica, pero aquí aparece la pregunta realmente importante. ¿Ese crecimiento se basa en un aumento del ahorro real de la sociedad o simplemente en que el crédito se ha vuelto artificialmente más barato? Y ahí reside el problema. Cuando los tipos de interés se mantienen artificialmente bajos durante mucho tiempo, envían una señal errónea al mercado. Empresas sin familias interpretan que existe mucho más ahorro disponible para financiar proyectos a largo plazo, cuando en realidad ese ahorro puede no existir. Y esto provoca que se incite a iniciar inversiones que parecen rentables mientras el dinero es barato, pero que dejan de serlo cuando las condiciones monetarias cambian. ¿Te suena? Exactamente. Fue uno de los mecanismos que analizamos en el vídeo de la crisis de 2008. Pero la expansión monetaria no solo afecta a las inversiones, también afecta a los precios, porque si cada vez circula más dinero mientras la cantidad de bienes y servicios no aumenta al mismo ritmo, ese dinero adicional termina compitiendo por prácticamente los mismos productos. Y cuando más dinero persigue una cantidad similar de bienes, los precios tienden a subir. Pero quizá la consecuencia más importante sea otra. Al alterarse la moneda, también se alteran los precios. Y si los precios
dejan de reflejar correctamente la escasez, los costes y las preferencias de los consumidores, el cálculo económico se distorsiona. Las empresas invierten donde no deben, los consumidores toman decisiones basadas en señales distorsionadas y la economía comienza a coordinarse peor. Por eso, desde la escuela austríaca, la expansión monetaria no consiste únicamente en que haya más dinero. Consiste en alterar el sistema de información sobre el que millones de personas toman decisiones todos los días. Bueno, llegados a este punto, creo que podemos ya resolver la pregunta con la que iniciábamos el vídeo. ¿Por qué hace 20 años, 15, un billete de 20 podías comprar mucho más que hoy? Porque el dinero no es simplemente este papel. Es la herramienta que utilizamos para medir el valor de todos los bienes. Fijaos cómo encaja todo lo que hemos visto hasta ahora. En el primer vídeo descubrimos que los precios son información. En el segundo vimos que los salarios también son información. Y hoy hemos entendido que el dinero es la unidad sobre la que se construye toda esa información. Si alteramos la moneda, alteramos los precios. Y si alteramos los precios, el cálculo económico que explicamos al inicio deja de reflejar la realidad. Por eso, desde esta perspectiva, muchas crisis económicas no empiezan cuando los precios suben, empiezan mucho antes, cuando las señales que utiliza el mercado para coordinarse dejan de ser fiables. Lo veremos en futuros vídeos cuando analicemos las grandes crisis económicas. Pero todavía nos queda un último elemento para completar este círculo. Porque hasta ahora hemos hablado de la vivienda, del mercado laboral y ahora del dinero. Sin embargo, todavía falta analizar a quién establece muchas de las reglas del juego. Porque claro, ¿qué ocurre cuando el Estado regula sectores enteros de la economía? ¿Qué consecuencias tiene un aumento constante del gasto público? ¿Y hasta qué punto la regulación puede ayudar o dificultar la coordinación del mercado? Ese será precisamente el tema del próximo y último vídeo de esta serie. Así que si no quieres perdértelo, suscríbete al canal. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo de la parte económica.